Con un acento muy marcado alrededor de bullerengue, la música de gaitas. La mayoría de nosotras estamos haciendo ese tipo de músicas y estamos habitando la ciudad y las posibilidades artísticas desde estos formatos musicales, y pues siempre pasan cositas que nos invitan a pensar y nos invitan a hacer cosas distintas más allá de la mera experiencia de la música, y por eso abrimos también estos espacios y convocamos a personas que tienen unas perspectivas muy interesantes, que han caminado dentro de lo que son, en función de las preguntas que tenemos, y particularmente hoy, repito, nos convoca el cuerpo en las músicas tradicionales en la ciudad. Soy Adrián García y soy licenciado en danza de la Universidad de Antioquia, pero bailarín desde la edad de los 6 años, es decir, a la edad de 45 años o más de 30 años haciendo danza. Soy un ser que ha habitado la ciudad de Medellín, pero que también tuvo la posibilidad de habitar en la costa Caribe toda su niñez. Llego al universo de la danza gracias a mi mamá, ¿sí? Que estando en un pueblo cualquiera tomó mi mano, me sujetó, me llevó a la escuela y venga, haga danza folclórica. Yo ingreso a un recinto, techo de palma, una profesora animando un grupo que era mayoritariamente de bailarinas, niñas, y me sorprendo cuando miro alrededor y encuentro que soy el único del género masculino en ese espacio, y pues bueno, de antemano supe que no le iba a caer bien la noticia a mi papá, que desde el momento en que se determinó mi sexo a la hora de nacer, de inmediato visualizó un futbolista, un boxeador en la familia. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué quiero introducir para no extenderme? Y es que el aspecto corporal sí que ha supeditado no solamente todos los oficios y todas las profesiones y todas las formas de concebir el mundo, habitarlo, sino que por sobre todo cómo ha supeditado en mi caso el ejercicio de la danza, el hecho de ser del género masculino, para que circule hoy sentidos alrededor de lo que implica hacer danza, con un cuerpo
consciente, puede ser. Buenas tardes, Marcela Córdoba. Podría decir que bailarina desde que me engendraron, hija de mamá y papá danzarines. Me hicieron por allá en un viaje de danza, ustedes ya sabrán lo que resulta de eso. Bailando desde los 3 años danza, bullerengue lo hago desde el 2009, reina y virreina nacional del bullerengue, mejor bailadora el año pasado en Puerto Escondido, Córdoba. Compartiendo los conocimientos que he adquirido, pero por la experiencia y por las vivencias. Todavía no he pasado pues por la academia, pero sí he adquirido muchos conocimientos a lo largo de este tiempo. Entonces nada, por aquí para lo que se presente. Bueno, mi nombre es Lucas, como dijo Amalia, parte del programa de Culturas Visibles. Es intencional que estemos hablando del cuerpo, que no nos restringamos a la danza ni al baile, ¿cierto? Porque eso expande muchísimo más la reflexión, la conversación, ¿cierto? El debate. El cuerpo como el primer territorio de disputa y de resistencia en la ciudad. Músicas tradicionales, ¿cierto? ¿Qué significa? Que ustedes tengan toda una experiencia de vida, una trayectoria de vida, aprendiendo, enseñando al interior de estas músicas tradicionales que históricamente han sido excluidas, racializadas, subalternizadas, ¿cierto? Nos gustaría que nos contaran un poquito sobre su experiencia en ese sentido, en este contexto particular que vivimos, que es la ciudad. En este caso, una dimensión del ser, ¿cierto? La física, representada en un cuerpo. Bien pudiéramos abordar el aspecto desde la perspectiva de la consecuencia. Si hablamos de que unos cuerpos se resisten, qué sé yo, a unas prácticas, a unos patrones, ¿sí? Necesariamente tenemos que hablar de unas causas. Yo elijo, es decir, hablo de mi experiencia, yo elijo las músicas tradicionales, yo elijo la canción, yo elijo la danza como un modo de resistir a esos patrones hegemónicos, ¿sí? Que han supeditado y han determinado una forma de ser hombre, es decir, unas formas de domesticación de mi cuerpo. Un hombre que se debe sentar así, un hombre que debe caminar así, un hombre que debe tener
un comportamiento determinado. Esa ha sido la resistencia como consecuencia de cómo se me ha propuesto el mundo. Pero insisto, esto no atañe o esto no solamente corresponde al individuo que soy. Esto está incrustado en todos los aspectos de nuestra sociedad. Independiente si ponemos el estadio de la danza, de la música, o si ponemos cualquier otro estadio de nuestra vida en sociedad. Porque hablan de disputa del cuerpo, porque hablan pues como de resistencia. De hecho, una vez busqué a Diana y le dije, Diana, háblame esto en español porque no entiendo. Cierto, para mí la pregunta era como ambigua. Yo decía, ¿por qué? Si para mí la danza es paz, es amor, es luz, mi territorio es este cuerpo, y yo no ando en disputa con nadie. Entonces yo, Diana, ¿de qué habla? ¿Hacia dónde va dirigida la pregunta? Porque Adrián fue muy claro lo que decía, pero por el contrario, en mi familia no hacer danza era un pecado, y todos estamos dirigidos a eso. Y había un grupo de danza familiar, y todos los diciembres que nos reunimos, de hecho el que tenga mi Facebook ve los videos, siempre tiene que haber una coreografía de danza. Los 31 de diciembre está toda la familia bailando danza, y la jota, y la osada, o sea, todo el tiempo. Antes esa normal ahora que ustedes saben que los muchachos están metidos en otras películas y ya no quieren hacer danza. Entonces en mi familia todo el tiempo la danza fue prioridad. Bueno, usted no va a bailar con el músico, usted no es músico pero va a cantar, usted no, pero algo tiene que hacer que tenga que ver con el arte, ¿cierto? Entonces esa pregunta a mí me volvió un 8, porque yo siento que este territorio que está aquí, este que ustedes ven, que es mi cuerpo, nunca ha estado en disputa con nadie, Para mí el arte siempre ha sido amor, paz y luz. O sea, el que crea que está peleando conmigo, pelea solo. Cuerpo, siento que me faltaron muchas cosas, que me hablan de muchas cosas acerca del cuerpo, y yo veía que también había unos temores personales con los cuales había crecido, ¿cierto? Y en el caso de mi madre era de Fredonia y mi padre de Puerto de Río. Entonces un hombre súper extrovertido, bailador, viajero, le encantaba la música, y yo siempre estuve muy conectada con mi padre con respecto a eso. Me llamaba mucho la música, él nos ponía, no sé, salsa, música de la costa. Entonces para mí siempre fue un referente musical y me conectaron mucho estas músicas. Mi forma de ser con respecto a la danza, con respecto a los viajes, con respecto a salir con cosas raras, como decía mi mamá, ¿usted por qué hace cosas tan raras y sus hermanas son tan viciosas? Y mi padre fue el que me enseñó a bailar, y eso lo agradezco toda la vida. Y bueno, uno va creciendo con las dos cosas, es una pelea constante, con lo de mi madre y con lo de mi padre. Cuando dije que iba a estudiar danza, eso fue lo peor de la vida, porque bueno, está el temor de que el artista no va a tener con qué sobrellevar su vida, con qué vas a trabajar, de qué vas a trabajar, cómo vas a vivir, te vas a morir de hambre, etc. Y más pues dentro de la danza, que en ese momento no había un panorama muy alentador. Sin embargo, el llamado de la danza valió más, fue mucho más fuerte, y yo creo que desde ahí la resistencia fue como que sin mente, vamos a hacerlo, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero hacer, y lo otro que yo estaba estudiando no me llamaba y me sentía maluca,
Y bueno, entonces también es una resistencia constante en la de uno querer hacer algo que su cuerpo le esté llamando a esto y que el contexto te esté tirando para otro lado y que te diga que por ahí no es, que te vas a morir de hambre y desalentador. Y bueno, para mí yo creo que fue la decisión correcta porque de verdad que ha sido muy bonito este caminar de la danza. Luego estudié en la EPA, salí de la EPA luego a la Universidad de Antioquia, pero más que eso es como el llamado de las músicas. Yo creo que la música siempre va a evocar el movimiento y hay músicas que lo conectan más a uno que a otras. Para mí las músicas de la costa son preciosas, de las costas, son preciosas sin desconocer mis raíces campesinas, y yo creo que desde ahí también hay una resistencia del artista desde lo corporal de querer expresar, de querer vivir de esto, y se encuentra con un contexto totalmente diferente, con una realidad complicada, con un panorama muy complicado, pero que ahí vamos caminando. Yo creo que muchos nos identificamos con ese sentir. Yo quiero también proponer dentro del cuerpo en conflicto que resiste, es hablar un poco de lo que pasa en la ciudad de Medellín, o lo que viene pasando desde hace mucho tiempo, que es el por qué llegan comunidades o población de otros territorios. Históricamente han llegado a Medellín, sea por desplazamiento forzado, sea por conflicto armado o por búsqueda de oportunidades, que siempre llegan a las ciudades donde creen que están como todas estas oportunidades y pueden hacer vida. ¿Y qué pasó con la ciudad de Medellín? Que se empezó a diversificar. Se empiezan a ver otras formas corporales o se empiezan a visibilizar más. Acá toda la vida hemos tenido comunidades afrodescendientes, Girardota, hay una vereda completa que es de son personas afro y que tienen su Copacabana, ¿cierto? Y ellos hacen la redoba de San Andrés y la han perpetuado por mucho tiempo. Entonces, ¿cuál ha sido el asunto del país? Es cierto, mantener ese discurso, ¿cierto? El país berraco, el país pujante, etc. Pero yo creo que ese discurso ya está mandado a recoger porque Medellín se está diversificando y eso viene desde hace mucho tiempo. Entonces, vemos estas expresiones en diferentes puntos de la ciudad, por ejemplo, en la Comuna 13 o en los barrios que están mucho más cercanos al centro de Medellín, porque permite que las personas que lleguen entonces puedan bajar caminando a trabajar, o sea, dentro de la economía permite que las personas lleguen más al centro de la ciudad, y eso ha permitido que Medellín corporalmente se vea reflejada diferente. Hay otras formas de ver y de sentir el cuerpo. ¿Qué ha dejado el conflicto armado? También las personas que vienen violentadas de otro lado, sea de los mismos pueblos de Antioquia o sea de Colombia. También vamos a ver unos cuerpos que están lastimados por el miedo, que están violentados, que han sido abusados, el cuerpo ausente desaparecido, ¿cierto? Esas ausencias también, cuando hablamos de los desaparecidos que dicen las mujeres de la Candelaria o en muchas otras experiencias que he escuchado, que es que hasta que yo no vea esos huesos, para mí esa persona no está fallecida. Entonces es también entender el cuerpo desde otro punto de vista, ¿cierto? Ese es el cuerpo ausente y eso se ve reflejado. La misma expresión de la danza es disponer su cuerpo a una disputa, ¿no? Como particularmente en el bullerengue, que está la bailadora atendiendo, como diría mi abuela, a dos hombres, además. Es una disputa, ¿no? Ellos dos están
debatiéndose pues por quién se queda con el cuerpo finalmente de esa mujer, y tú fuiste producto de eso. Ay, ¿quién le ganó? Ahora digo, Marcela, no necesariamente tiene que estar o tener una connotación expresamente política, expresamente proveniente del dolor o de la lucha, para entenderse así, ¿no? Como cuerpos que están en disputa, y eso. Piense por mí, piensa cuando voy a llegar. A pasito vengo yo a ver. A pasito vengo a pasito oye, que a pasito Tiene que ver con el asesinato de Luis Fernando Barrientos, un 8 de junio de 1973, quien puso el cuerpo como resistencia y fue asesinado por el ejército. Solo eso, es importante conmemorar, pues. Yo siento que en nuestro ejercicio de la danza sí estamos librando una disputa, y es permanente, y es histórica, y es concreta. Nosotros no podemos digamos, restarle la naturaleza a eso, a lo que vivimos o lo que pudiéramos percibir como una disputa, por el hecho de no saber esa disputa de manera presente o concreta, es decir, o directa, como quien dice. Le podemos denominar a la disputa el hecho de que veamos a dos fuerzas ahí confrontadas, pero resulta que eso es, a la hora de la verdad, un hecho concreto. Pero hay unos asuntos que no percibimos, hay unas fuerzas que no son visibles y que obran en nuestra cultura y que por lo tanto obran y hacen mella en nuestros cuerpos. Esas disputas, en el caso de los pueblos, de la ruralidad, está presente y persiste, ¿cierto?, en instalarse con diferentes formas de violencia, con unos discursos estéticos que pretenden ponerse por encima de los nuestros, los propios, los pueblos, ¿cierto? Sí hay una disputa. El hecho de que nosotros disfrutemos, en tu caso, Marce, los bailes y los cantos de bullerengue, pero pudiéramos hablar de cualquier otra expresión de cualquier otro pueblo del país. Es decir, no quiere decir que estemos librando nuestra disputa. Así no seamos conscientes de ello, sí estamos haciendo unos procesos que son supremamente valiosos en ese sentido. Estamos no solamente poniendo allí nuestro saber, nuestra tradición, sino que además la estamos transmitiendo. Para mí es la acción definitiva hacia querer y pretender persistir en lo que somos y en lo que hacemos. Asómate a la ventana, mamá está lavando. Asómate a la ventana que mamá va a lavar. Ay, no le des mamanduco que me bate los botones. Ay, no le des mamanduco que me bate los botones.
ciudad, en un país paralelo, la danza tradicional, interdisciplinaria y de cara a la realidad y a la memoria. Es allí la danza. Quienes la defienden y quienes defienden el pensamiento, el ritual y la imaginación se hacen partícipes del juego de la vida que puede llegar a representarse en el escenario. Como en otrora, en los pueblos y en las calles, las gentes que han hecho el relevo, las gentes nuevas, no necesariamente las jóvenes, que hoy elevan la palabra y los actos en nombre de tantas y de tantos trabajadores invisibles de la danza y la cultura en el país que, con sus fiestas, cantos y bailes surgidos espontáneamente, diversifican los paisajes y plantean preguntas que implícitamente aducen reclamo o demanda de un trabajo honesto. Pero miren lo interesante, las expresiones dancísticas tradicionales para nuestro beneficio y disfrute también hacen presencia en las grandes urbes del país, dado el hecho y el fenómeno histórico y actual de la migración de las gentes desde el campo hasta las ciudades. Esto ha permitido diversificar, como decía Lina, el discurso y el movimiento, en claras muestras de acción que aportan al reconocimiento y a la construcción de la memoria colectiva. Esto es resistirse al olvido. Se constituyen entonces unos pequeños círculos de una sociedad orgánica del movimiento, de carácter intergeneracional, interdisciplinaria, para hacer y compartir y reflexionar la danza. ¿Por qué lo cito? ¿Y por qué justo en ese periodo? Porque la pandemia tuvo que ver bastante, o se atravesó como en eso que se estaba dando en la ciudad respecto a lo que ustedes dinamizan bastante aquí, que es el fenómeno del bullerengue, ¿cierto? Decían en este ejercicio pasado que el auge que tuvo la gaita, ahora vivimos un auge con el bullerengue, y es genial a pesar de los relacionamientos o cómo esté dado hoy ese ecosistema del bullerengue en la ciudad, y tiene que ver con que ha sido maravilloso. A nuestra ciudad vinieron personas de la zona del Urabá, vino gente de Córdoba y demás, se instala y en efecto nos permiten el disfrute de unas expresiones que para nosotros hasta hace muy poco eran expresiones que estaban muy alejadas de nosotros. Me refiero a distancia. Habíamos hecho unos ejercicios anteriores y demás, pero fue impresionante lo que sucedió, más o menos como para darle ahí hilo conductor a esos fenómenos, o a eso que ha implicado para una ciudad como la nuestra el fenómeno de inmigración de otras poblaciones. Todo depende de la perspectiva en que se miren las cosas. Y si bien en el bullerengue está la disputa del tamborero y el bailador por la bailadora, yo no sé si recuerdas que en un taller yo les decía a todas ustedes, todo depende también de quiénes somos y cómo sentimos. Porque el tamborero y el bailador pueden estar en su tropel y yo soy la que decido con cuál de los dos me quiero ir. O sea que para mí ni siquiera ahí hay una disputa por mí, ¿cierto? Para mí, aunque ellos estén peleando por esa bailadora, ¿cierto? Aunque ellos estén ahí en su tropel, como digo yo puedo estar encantada con el tamborero y le digo al bailador, cálmese mijo, que ya le va a llegar su turno, espérese, porque recuerdo te quiero. O en su efecto al revés, yo estoy bailando con el bailador, mi pareja, y digo al tamborero, ¿cuál es la llamadera? Ojo, no me llame, cálmese, todo tiene su tiempo, ¿sí ven?
Entonces todo depende también de cómo miremos y por eso yo decía, ¿por qué hablar de disputa? Y ahora que lo amplían ya es más entendible. Yo decía, pero ¿por qué la palabra disputa? Si todo depende de la perspectiva y de cómo lo miremos, de cómo lo sentimos, ¿cierto? Porque si bien mi compañera viene y me saca, en ese momento me está sacando y yo, entra pues, yo puedo pelear con vos, dale, normal. Y me pasó el puerto escondido. Ustedes saben que es el juego entre el que yo te saco y tú me sacas, y estaba una compañera bailando y yo iba a bailar y ella empezó que no me voy a salir y yo, mami, siga, no quiero la pelea con usted, dele, ¿cierto? O sea, para mí, desde mi punto de vista, nunca va a haber una disputa porque para mí ese es el disfrute, es el goce, es el espacio que tengo para ser y estar. Entonces no lo voy a ver pues como desde ese punto de vista. Hablando de la ciudad de Medellín, me parece muy interesante todo lo que vemos en lo público, ¿cierto? Cómo se toman los parques, cómo ocurren festivales, cómo se dan las ruedas de bullerengue. Ahí podemos ver el cuerpo totalmente expresando su cultura, expresando sus raíces. En Bello, vaya viernes, sábado, domingo, allá va a ver los campesinos que bajan de las veredas y hay otros grupos musicales, y usted va a ver sobre todo personas muy mayores que tienen su espacio para poder bailar su música. Eso es muy lindo. Cuando en el Parque Berrío también vemos las expresiones campesinas, ¿cierto? En San Antonio, ¿cierto? Todo lo que ocurre alrededor de lo afro. Cuando vamos a la Comuna 13, ¿cierto? Todas esas expresiones a flor de piel que estamos vivenciando y que van enriqueciendo también esas formas de ver el cuerpo, ¿cierto? Entonces, quería cerrar como con esto porque realmente la ciudad se está transformando y está viviendo otras cosas alrededor del cuerpo. el asunto del vínculo, y recordaba un conversatorio que tuvimos con mi abuela en el momento de pandemia con un grupo que había que se llamaba Majagua Ensamble. Invitamos a Lina, invitamos a mi abuela y nos conectamos virtualmente, y tú hablaste de tu papá y de cómo bailaban porros y cómo bailaban cumbia, y mi abuela también compartiendo su perspectiva, como que lo que recuerdo ahorita es ese enaltecer el vínculo que finalmente se traza mediante el cuerpo, con el territorio, con la memoria, con las afinidades y con las cosas venideras también, y eso también finalmente termina siendo la posibilidad de un disfrute, ¿no? Eso.
¡Ay, nada más! ¡Oye, lo legado, no joda, güey! Es que a los cuerpos les sucede algo cuando están en movimiento, ¿sí? No solo cuando correspondemos a esta performance, es decir, todos estamos asumiendo en este momento una postura corporal, ¿sí? Tiene un ángulo de observación, tiene un enfoque, ¿cierto? El tuyo es distinto al tuyo, es decir, aquí nos suceden un montón de cosas en términos de movimiento. Pero en la danza nos suceden otras cosas, ¿sí? En la danza también hay movimiento, pero digamos que hemos procurado, o digamos que todo ha derivado en un movimiento, entre comillas, más consciente. A mí me encanta bailar, danzar, pero no se imaginan cuánto disfruto yo ver danzar, ¿sí? Y yo me puedo pasar toda una noche así, viviendo danzar, me gusta, ¿sí? Porque pongo mi inquietud, pongo el sentido de la percepción en un montón de cosas, en el gesto, no comprendido el gesto como la gesticulación, sino, por ejemplo, qué tanta intención hay en el movimiento de un cuerpo, de un sujeto que baila, su respiración, sus hombros, sus articulaciones en general, es decir, eso emerge del cuerpo mismo, ¿cierto? Pero más allá, y para apuntar hacia la pregunta, nuestras danzas también emergen de la historia, nuestras danzas también emergen de lo profundo de la tierra, es decir, estoy hablando de identidad, de arraigo, ¿sí? En ese orden de ideas es muy distinto, y vuelvo a lo primero, observar toda una serie de gestos en un cuerpo de alguien que viene de Urabá o de la depresión momposina o que es del llano, ¿sí? A hacer mis percepciones en un cuerpo que corresponde a otro punto específico del país. Es decir, hay unos asuntos que tienen que ver concretamente, es que las danzas folclóricas, las danzas tradicionales a la hora de la verdad son una convención. Me refiero a que son el resultado, son un acumulado histórico, es un acumulado de saber, es un acumulado de poner la mirada en el entorno. Una comunidad llega y hace un ejercicio y sugiere una serie de movimientos. Lo que se constituye en ello, más que el movimiento porque sí, en una forma de invocar sentidos alrededor de lo identitario.
Por supuesto no es lo mismo ver bailar bullerengue a ver bailar un torbellino, ¿sí? Es decir, esas formas de asumir la actitud corporal, eso que es gestual, da cuenta de un montón de elementos de esos sujetos que bailan y que no necesariamente tienen que ver con la danza, ¿sí? Yo trato de hacer esa diferenciación siempre que veo bailar. Las danzas, por sobre todo, me permite ver otros aspectos de las gentes, otros aspectos de los pueblos, sin los cuales no podrían ser las danzas que nos están mostrando, representando, compartiendo, ofrendando. No sé si me voy a entender. Las danzas folclóricas no es a los cuerpos, no es a los cuerpos, más bien los cuerpos son hacia la danza folclórica, es decir, hay un asunto que es indivisible ahí en ese hecho, ¿sí? El aspecto geográfico habla en nuestras danzas, eso es claro. Las maneras de percibir el mundo, en términos de lo religioso, de lo político, de lo social, también de lo económico, ¿sí? Es decir, esos cuerpos definitivamente llevan toda una impronta, toda una serie de información que basta con agudizar la mirada y ya, ¿sí? Y percibir, dejarse como mirar más allá de la danza, que nos ha permitido precisamente instalarnos en los pueblos y ser como son. Nuestras danzas emergen desde la historia, y lo que pasa y que nos convoca también a esta reflexión como culturas visibles es que, pues bueno, nosotras estamos acercándonos a la expresión dancística de estas músicas mediante las ruedas, más que todo. Entiendo que tu perspectiva es más de contemplar, cuando dices me gusta sentarme a contemplar las danzas y veo como todos esos elementos que me permiten ver otras cosas como las proveniencias, en fin. Te refieres a unos escenarios más formales de presentación y eso. Lo digo porque lo que pasa acá en las ruedas particularmente es que pues, llega gente que no sabe eso, que nuestras danzas vienen de la historia, pero aún así sienten ese llamado y bailan como quieren bailar. Y eso genera cosas. Conozco la experiencia, por ejemplo, de una amiga, pues que justamente ha percibido unas dinámicas con las que no está de acuerdo y ha tomado una postura. O algunas reflexiones también y algunas acciones a ese respecto que tal vez la han alejado un poco de esas posibilidades, ¿no? De las ruedas. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Cómo podemos nosotros congeniar con esas maneras de no saber y de no ser expresamente conscientes de que nuestras danzas vienen de nuestra historia? Ese es el toquecito.
esas tradiciones las adquiríamos porque la abuela estaba lavando en el río. Y empezaban los cantos, y empezaban a contar las historias, y es que nosotras bailábamos así, y terminábamos de lavar la ropa, y entonces todas nos organizábamos y nos íbamos para la fiesta, para el bunde, que se llamaba pues en ese tiempo, y nos encontrábamos y toda la historia. Bueno, eso sí, ya no recuerdo porque ya tengo bastantes años. Bueno, yo soy de apartado, Antioquia. Entonces es natural entre nuestra raza, y lo hablo desde mi familia, desde mi círculo social, que vaya esto de generación en generación. Por ejemplo, a mí nunca me prohibieron ir para la calle, nunca. Mi mamita fue muy permisiva en ese espacio, pero ella nos decía: usted sabe a qué va y se tiene que cuidar. Disfrute la vida y baile. Eso sí, cuídese. ¿Cierto? Pero entonces es lo que yo les contaba a ustedes el otro día. Para mí, esto de la tradición y cómo lo enseñan va desde el punto en el que yo nunca puedo olvidar en mi casa enseñarle a mis hijos esto que yo hago, si quiero que esto persista. Porque si yo en mi casa empiezo a poner reggaetón, salsa, vallenato, y en algún punto el bullerengue no se escucha, por ejemplo, ahorita que estoy como metida en este cuento porque hace ratito no hago danza, en algún momento se va a perder el bullerengue en mi casa, y por ende en toda mi descendencia, porque en caso de que ellos lleguen a tener hijos, si ellos no escucharon bullerengue en la casa, saben que la mamá baila, pero nunca hubo como ese impulso que siguieran haciendo esto. Entonces es como eso, como en el sentido de que para que esta tradición permanezca, nosotros tenemos que seguir sembrando la semillita en esos que vienen saliendo. ¿Y cómo lo enseñamos? Muy fácil, como yo les digo, simplemente el oído, más que eso, o esto. Con lo que decía Mario ahorita, todos tenemos posturas diferentes, y yo soy muy celosa con el merengue, mucho. Y hay cosas que no comparto con muchas personas, pero las respeto, ¿cierto? Porque yo creo que todos tenemos una perspectiva distinta. Sin embargo, en la rueda, si usted no aplaude, yo me aburro. Pero nada más se palma. Hagamos coro, porque si no, créanme que me enfrío y chao, cuando quieran ver, yo no estoy. ¿Cierto? Ya yo no estoy. Porque esa es la dinámica. Y hay gente que va a otras cosas, honestamente. Porque les llama la atención, porque les gusta así, pero no van como a la dinámica de que, bueno, me gusta, voy a escucharlo, no sé bailar, pero lo intento, no sé dar las palmas, pero lo hago. Pero si yo estoy ahí y está, por ejemplo, Dani cantando y el coro va por un lado y la gente está por allá charlando, ¿a qué vinimos? Entonces hay gente que se va a aburrir porque uno piensa: oiga, ¿vamos a hacer palmas o no? ¿Vamos a hacer coros o no? Ah, no, que esta gente en mi casa no, que a eso vinimos, para eso es la rueda, ¿cierto? Entonces, desde la tradición es como eso, la permanencia en mi casa, en mi hogar, en lo que he vivido, todo ha sido así. A todos nos han dicho: hoy vamos a montar la coreografía de la fuga. Entonces todos nos sabemos la fuga, todos nos sabemos la moña, todos nos sabemos el abusado, todos, porque todo el tiempo mi familia estuvo en esa función de enseñarnos a todos todas las coreografías. Entonces todos nos lo sabemos, y el que menos usted crea sabe la coreografía. Y en diciembre los más chiquitos están como nada más a bailar el abusado, y los más chiquitos están pendientes, pero no, y los metemos, porque se la tienen que aprender. Es como la forma en la que enseñamos a todos para que la tradición permanezca. Digamos, en el propio territorio donde se da la tradición, y tenemos otro
que es la ciudad, cómo se vive en la ciudad de Medellín. Entonces, para ello me parece importante también tener muy claro qué es tradición y qué es folclore, ¿cierto? Entonces, la tradición es una práctica que se da por una situación determinada y es aceptada por el pueblo. Y ya cuando se empieza a perpetuar, ya se vuelve una tradición. Y hay canciones que de pronto que por tradición no se sabe ni siquiera quién fue el autor, porque es una canción de tradición. Se ha perpetuado en el tiempo cualquier práctica, sea artesanal, sea de leyendas, sea de danza. Y ya con el folclore son todas esas manifestaciones de la cultura popular, la oralidad, la música, que ya están ahí, que están presentes en un territorio. Entonces, desde ese punto de vista me parece importante como comprender esto para comprender estos dos panoramas. Entonces, ¿qué pasa en el territorio propiamente donde se da la tradición, donde se vivencia diferente? ¿Cómo se da la enseñanza de la oralidad? Como dice Marcela. Pues ya el bebé está escuchando la música desde el vientre de la madre, la mamá baila hasta el último momento, y su contexto, y su familia, y sus amigos, y su comunidad, todo está alrededor, ¿cierto? Entonces ese aprendizaje se da por el contexto. En la ciudad pasa que también es muy posible que los padres le pasen a uno esos conocimientos para que se perpetúen, pero no siempre sucede o no es una plena preocupación de las familias de la ciudad de Medellín. Hay otras cosas. Entonces, cuando tenemos estos dos panoramas, vemos como otras dos formas de enseñanza. Una es la oralidad, pero cuando estamos en la ciudad ya empezamos a ver el asunto académico. ¿Qué pasa? Está el que estudia, el que investiga el folclore y la tradición y publica libros, va a investigar, y está la persona que lo practica, que estudia. Si por ejemplo yo estoy estudiando danza folclórica, entonces listo, me pongo a estudiar desde la corporalidad, desde la tradición. Posiblemente voy a ir a investigar algún territorio, a aprender de los maestros propiamente, de las personas que saben, porque si yo voy a perpetuar esa tradición, ese movimiento, esa danza, lo tengo que hacer con mucho respeto y saber desde dónde estoy parado. ¿Qué estoy haciendo? No puedo llevarlo de cualquier manera. Otra cosa que me parece interesante, entonces, ¿qué pasa cuando la tradición pasa al escenario? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se dan esas manifestaciones artísticas, esas manifestaciones de la tradición? Cuando uno de los territorios a la rueda sucede, porque sí, porque la gente está contenta, están celebrando cualquier cosa y la rueda ocurrió. Pero ¿qué pasa cuando llevamos esa práctica de la tradición al escenario? ¿Cierto? Ocurren otras cosas. Entonces, con el tiempo que empezó a suceder, aparecen los códigos. Entonces, en el bambuco están las 8 figuras, si usted no hace 8 figuras, hizo mal el bambuco. Que el vestuario va de tal manera, que el gesto es este, que hay una parafernalia y que esto debe ser así porque alguien fue a investigar o porque el maestro propiamente. Dentro de la danza folclórica tenemos las danzas que son de tradición y tenemos las danzas de autor. Algún autor investigó una temática, bueno, digamos, pongamos de ejemplo a Marino, que la danza, ¿cuál es la danza? La del camarón, la del camarón. Entonces él investigó, ¿sí la camarón? La del cangrejo, listo. Él investigó sobre los movimientos del cangrejo y sacó una danza. A la gente le gustó y se empezó a perpetuar. Y ya quién sabe, más adelante, 50 años más adelante, va a decir que es una danza de tradición y hasta de pronto ni se acuerdan de Marino. Pero, la danza del camarón es de Urabá. Y así se van perpetuando las danzas en las tradiciones. ¿Qué pasa con el bailarín o el bailador? El bailador de danzas tradicionales en Medellín, por ejemplo. A nosotros como nos tocó estudiarlo. Yo aprendí unas cosas con mi papá porque él era de Puerto de Río y tenía pues el sabor desde por allá sabrosón, pero cuando ya me empecé a estudiar entonces me encontré con otras cosas, que hay que estudiar un contexto del folclore, que hay que comprender las corporalidades, que hay que ir al territorio y que hay unos códigos que van para el escenario. Entonces tenemos dos escenarios diferentes. En el bullerengue hay unos códigos
Y esos códigos están establecidos porque con el tiempo entonces varias personas se pusieron de acuerdo y que eso, seguro que antes esos mismos códigos no estaban, de pronto habían otros o se han ido sumando otros, ¿cierto? Entonces es también mirar como los dos contextos. ¿Qué pasa cuando traemos la tradición a la ciudad? Entonces, obviamente, sí, yo voy a defender lo que es de mi territorio porque es que yo sé cómo es, pues porque yo vengo de allá, ¿cierto? Pero también hay un afán de las personas de la ciudad porque esos tambores los llaman. Un ejemplo, ¿cierto? Esos tambores me llamaron y yo quiero entrar, pero no sé bien cómo es, entonces ahí hay una tarea, ¿cierto? Por respeto con la tradición, con respeto con el maestro, es importante de que si a mí esos tambores me llaman, entonces lo estudio y voy con los maestros y con las personas que me pueden dar esa información. Gracias. Si algún día en tu vida negra recordarás de mí, adiós mi negra, yo me voy contigo, adiós mi negra. significados que se han construido alrededor de una práctica. Mire, desde el punto de vista del cuerpo como la carne y los huesos, uno no tendría por qué invalidar la forma como esas carnitas y esos huesos lleven a cabo sus movimientos. A la hora de que lo llame un sonido cualquiera que sea un yerengue, bambuco, sea simplemente el sonido que emite el agua cuando circula, o qué sé yo, el golpe sobre un palo. Es decir,
desde el punto de vista de la carne y de los huesos. Insistimos, si tenemos un cuerpo, este cuerpo se mueve todo el tiempo se mueve, y desde la perspectiva del movimiento uno pudiera decir, todo se vale, ¿cierto? Pero más allá de las carnes y de los huesos, el aspecto social, psicológico, espiritual, completan tal armadura, ¿cierto? Y la ausencia de uno es la ausencia de todos, y no hay danza si no hay cuerpo, no hay cuerpo si no hay territorio, no hay territorio sin las y sin los sujetos, no hay sujetos si no hay historia. Si algo tenemos en Colombia, que por demás es maravilloso, es el hecho de ser tan diversos, es que es sorprendente. Y pues bueno, al habitar un territorio común, pues a la hora de la verdad correspondemos a unos códigos sociales que son comunes, por supuesto. Y hay un asunto, bueno, sí, inmersos en ese entramado que somos, pues necesariamente nos debemos relacionar, nos relacionamos con todo, nos relacionamos con otras personas, nos relacionamos con el medio ambiente natural, nos relacionamos con nuestras músicas, con nuestros bailes, y es tenaz, porque a la hora, la verdad, y ahora con mayor razón, sí, uno quisiera que sucediera en mayor proporción el hecho de que nos pudiéramos trasladar a los territorios y no acudir a la convención o al código exclusivamente por YouTube, que es a la hora, la verdad, la forma como hemos o han preferido mucho, ¿cierto?, hacerse al saber, al conocimiento. La pregunta por cómo generamos el conocimiento o el saber alrededor, en este caso de la danza, la forma como aplicamos ese conocimiento, cómo lo transmitimos y cómo lo compartimos, es una pregunta esencialmente por la forma como nos relacionamos, porque en esa seguidilla de acciones, generar conocimiento, aplicarlo, socializarlo y compartirlo, estamos nosotros inmersos. Y entonces, en ese sentido, desde siempre nos hemos hallado con seres que nos han propuesto, por ejemplo, procesos de aculturación, por ejemplo, procesos de interculturización, por ejemplo, anteposición, por ejemplo, justaposición, sí, que se quieren poner por encima del saber de los otros, sí. Es decir, en eso de relacionarnos nos hemos encontrado con un sinnúmero de fuerzas que le vienen bien a una expresión y fuerzas que le vienen mal a una expresión, ¿sí? Y en esas fuerzas actúan diferentes agentes de las danzas y de las músicas, quienes van y recolectan porque sí, quienes hacen un trabajo de indagación serio, responsable, quienes asumen también el ejercicio práctico de lo que investigan, ¿sí? Es decir, sí, yo soy del interior, digamos, bueno, yo no, yo soy de Valledupar, somos paisanos, yo no. Pero yo puedo asumir una actitud en ello, ¿sí? en esa cadena, digámosle, de valor o de configuración que hacen posible las formas como vemos hoy nuestras músicas y nuestras danzas. Me refiero a la acción fisiológica de ver hoy las músicas y escuchar las danzas, porque no es igual a como sucedía hace 15 años, no es igual a como sucedía hace 20 años, mucho menos hace 50 años. Entonces, hay múltiples fuerzas actuando en ese ecosistema que somos, en ese entramado que somos. El asunto es qué actitud asumimos, ¿cierto? Las comunidades bullerengueras, ustedes, hacen lo que hacen en un asunto que se conoce como conocimiento situado. Lo que hacen los campesinos en el llano, en la planicie cundiboyacense, en Nariño, en Antioquia, y que pudiéramos decir danza de tradición, porque esa pudiera ser, digamos, también una línea de conversación que no la vamos a hacer ahora. ¿Qué es danza tradicional y qué es danza folclórica? Eso es una discusión, ¿sí?
porque ustedes hacen más danza tradicional que folclórica, a mi manera de ver el asunto. ¿Por qué? Porque obedece al conocimiento situado. Sus cuerpos acuden a una forma de situarse en el escenario según sienten la música. Y entonces el hombro va aquí porque, caramba, hay unos asuntos establecidos en ustedes, hay unas memorias, y esas memorias actúan con mucha fuerza y no somos conscientes de ello. Entonces, sí, a quienes les corresponde el conocimiento situado, pienso que a quienes no, hay que reconfigurar unos nuevos relacionamientos, porque en efecto hay fallas que son explícitas en el hecho de cómo nos relacionamos y cómo se manifiestan nuestras relaciones. Peleas, esto, lo otro, retiras, anteposiciones, disenso, consenso, pero al fin y al cabo, gracias a la forma como nos relacionamos. Tómate tu trago, y más luego charlamos. Oye, Benito Guerrero, tómate tu trago, y más luego charlamos. Tómate los como, bueno, primero, ¿cuál es tu raíz? Porque en algún lado, si a mí me están llamando los tambores, también es porque hay algo que te llama, hay algo que está ahí, en tu ser y en tu vida, esa presencia, el sentir. No, el bullerengue es un sentir, y todo el tiempo lo dicen los maestros de bullerengue, es que el bullerengue es un sentir. Entonces nos sacan a los bailarines, venimos trabajando unas técnicas, que dicen a uno que tiene que calentar, que tiene que pararse así, o sea, bueno, de esta manera, la otra. Entonces, eso fue muy bonito, porque pues, me sacó de todo el proceso de danza que yo venía realizando. Yo siento que es una pregunta que nos debe quedar, y más porque el taller lo hice acá con Johnny, y Johnny también nos dejó muchas cosas bonitas con respecto a la danza. Un lindo ser, bailarín precioso, cantante precioso, y él nos dejó eso, él nos desacomodó con eso, nos desacomodó con la técnica, nos desacomodó con lo que debe ser y no debe ser, sino a ver cuál es su raíz, cuál es su sentir. Tus raíces van hasta donde te lleven tus pies. Ella es del Cauca. Me tuve que ir del Cauca por desplazamiento forzado y llegué a una ciudad con una realidad súper tesa, pero es que yo vengo desde allá con mis raíces, con eso que es mi ser, con eso que es mi familia, con lo que soy yo. Y yo puedo estar en otro país, puedo estar lo más lejano de mi tierra, pero esas raíces siempre van a estar ahí presentes. Y yo creo que si nosotros tenemos ese llamado por la ancestralidad, debemos hacernos esa pregunta. En Antioquia pasa mucho que nos da pena reconocer nuestras raíces.
ay no, yo no soy ningún campesino. Campeche, sí es Campeche, de manera despectiva. Mi abuela y mi madre eran mujeres campesinas, de Fredonia, mi abuela peleaba machetes, se le enfrentaba el que fuera, y un adolescente le da pena, ay no, qué pena, y el campesino que no sé qué, pero el valor que tiene el campesino para nosotros, los que estamos en la ciudad. Entonces yo creo que lo primero que nos debemos preguntar es cuáles son mis raíces y dejarme enamorar por ese llamado. Si quiero llevarlo al escenario, si quiero volverme un buen bailador, buena bailadora, listo, lo busco. Voy donde los maestros, voy al territorio, voy en esa búsqueda de ahondar a ese llamado. Más que haya unos tics o algo así como, no, es un llamado. Entonces acudo a ese llamado. Dame la una, fortuna, dame la dos, reloj, dame las cuatro, una más, ay, nada más, óyelo, un palo. Como solía, como repita, esa marita. Todos los que han llegado al bullerengue tienen un cordón umbilical que nos ayuda y que nos ha podido cortar. Más que códigos, y que yo te puedo decir, Lucas, tienes que bailar así, tienes que moverte así, tienes que sentarte así. Bueno, antes de empezar un taller o antes de hablar, yo siempre digo, las verdades no son absolutas, jamás. Y usted puede ir a San Juan y le van a decir una cosa, y usted va a ir a María la Baja y le van a decir otra, y usted va a ir a Puerto Escondido y le van a decir otra. De hecho, yo soy una persona, como ustedes me reconozcan, como una gran bailadora, más personas que dirán que ella no baila bien. Porque para esa persona quizás mi bullerengue no es el mismo bullerengue que él conoce o que lo representa, ¿cierto? Si bien yo no soy de cuna bullerenguera, como les decía, porque yo empecé a bailar bullerengue en 1999, con 15 años, ya había ese cordón umbilical que les digo que jamás se había cortado, porque si no yo no lo hubiera reconocido, jamás. Me lo hubieran podido presentar de cualquier forma, pero si no había esa conexión, yo nunca lo hubiera reconocido, ¿cierto? Básicamente, aunque las verdades no son absolutas, sí hay unas pautas, sí hay unas bases. Y la pregunta me encanta. De las 3 preguntas que hicieron es la que más me gusta. Y yo me emocionaba cuando leía la pregunta. Porque ese sentir del que hablaba Lina, eso no se puede transmitir. Por más que usted quiera, yo le diga, usted se tiene que sentir así, eso no se transmite. Y a mí hay tamboreros con los que me han tocado bailar, que yo no siento ni fu ni fa, nada. Pero me toca bailar porque es que estoy en una tarima. Hay cantadores que yo los escucho y digo, Dios mío, llévatelo rápido, por favor. O mejor dicho, que se acabe ya. Porque no siento nada. Y hay bailadores con los que estoy bailando y no hay una conexión por más que yo quiera que haya una conexión. ¿Cierto? Y no quiere decir que eso esté mal. Porque además que el cantador lo está haciendo bien, el tamborero lo está haciendo bien, el bailador también. Simplemente es un tema de aquí, de energía, de sinergia. Ojalá algún día tengan la oportunidad de ver la sinergia que hay con mi cantador y mi bailarín. O sea, nosotros 3 somos una sola energía, una sola. Bueno, ahorita lo van a ver. Ahorita lo van a ver. Y yo recuerdo que cuando
el reinado, antier, en el 2001, estábamos todas las candidatas bailando y listo, pues lo hacían en ese tiempo porque ahora no lo he visto. Nombraban a los nominados y las candidatas tenían que bailar, pero era una cosa tan bonita porque no había tanta competencia como lo hay ahora, y la competencia no permite que haya ese sentir. La competencia te ha llevado a que vos estés pendiente de competir y no de sentir. En las ruedas vos vas a ver los mismos 3 o 4, porque los cantadores están cuidando la voz, porque entonces tienen que ir a tarima y ya están roncos, y entonces el jurado no los va a escuchar de la misma forma, no va a haber la misma afinidad, entonces la bailadora ya no va a bailar porque la otra baila y coge los 3 pasos, y el bailador no se mueve porque ajá, entonces el otro también está pendiente, y el cantador no, yo creo que los persos míos me los va a coger una guía. La competencia ha llevado a que ese sentir vaya a la redundancia, ¿cierto? Entonces yo siento que más que códigos, ese sentir te lleva a vos a que las cosas fluyen. Por ejemplo, hay pasos que me dicen, Marcela, ese paso te salió chimba, y yo cuál. Quiero que repetirlo, vaya a acordarme yo cuál fue el paso, porque el paso salió en el instante en lo que yo estaba sintiendo, en lo que mi cantador me permitió sentir, en lo que mi bailador me permitió sentir. Entonces yo en ese momento no me acuerdo de lo que hice, porque yo estoy en ese momento en la sinergia de mi presentación. Para mí no hay jurado, para mí no hay público, para mí somos mi grupo y yo. Incluso va a haber un momento en que ni siquiera mi grupo está en el escenario. Estoy sola con mis ancestros, con mi vida, con mis sentimientos, con lo que verga en esos momentos. ¿Sí? Entonces, por más que sea, el sentir no se puede transmitir. Los códigos uno puede decir, listo, vea, usted se mueve así, los pies van acá. Y era lo que yo les decía a ustedes cuando les di el taller. ¿Qué nos trajo el bullerengue? Para mí es la pregunta. Porque el bullerengue decía que está en un auge. Entonces todo el mundo decía el bullerengue, chimba, el bullerengue. Pero entonces te trajo el bullerengue porque está en ese auge. ¿Qué te trajo al bullerengue? ¿Qué sentimiento? ¿Qué emoción? Porque si hay alguien que se va, es porque de pronto es porque ajá, el boom del bullerengue, el boom. Pero si yo me siento incómoda en la postura que tú decías, bueno, me siento incómoda por esto y por esto, no sé la razón, pero entonces yo te voy a decir, pero pasa esto, tú te vas a encontrar en el territorio con muchas personas que no te van a decir, bueno, el paso es así, muévete así, métete aquí, pero van a haber otras que si bien tengo cara de mala gente, te voy a decir, lo puedes hacer así, te puedes mover de esta forma, puedes buscarlo aquí, ¿ves? Entonces es como eso, ¿sí? La energía, el sentimiento, la emoción, lo que se siente cuando tú estás metido en ese papel, eso no se transmite, eso no se puede decir, debes hacerlo así. Y créanme que de que haya una sinergia entre el cantador, el bailador y la bailadora, usted inmediatamente lo siente, porque eso fluye de manera natural. A escuchar los tambores y comienza a moverse con el ritmo de los tambores que tiene en su cabeza y se va bailando y finalmente llega al pueblo donde la reciben y encuentra a su comunidad en un palenque.
a propósito de a lo que nos lleva el sentimiento y el cuerpo puesto en sentimientos. Es complejo el hecho de que una vez transmitida la convención, entonces todos debamos bailar como baila el profesor. A pesar de marcar el pie derecho, izquierdo al mismo tiempo, además seguir la coreografía, creo que se trata de que cada participante del proceso formativo y creativo baile como sí. Es decir, Catalina baila como baila Catalina, no como baila su profesor. Eso es fundamental. Pero digamos que eso obedece al enfoque de su trabajo. Y ese enfoque a la hora de la verdad pues es mi deseo, es mi interés cuando estoy dirigiendo procesos formativos en, para y desde la danza. Así las cosas, para mí es fundamental que cada estudiante, cada uno exprese cuál es su deseo, su interés, por qué está acá. Y bueno, eso se equipara a lo que decía respecto a cuál es tu raíz, o lo que decía Lina también, ¿cierto? Eso se equipara a la hora de la verdad. Somos tantos y somos con tantas sangres cruzadas que difícil es definir de dónde se viene, ¿no? A no ser que haya un indicio claro de dónde vienes, la afrodescendencia, ¿sí? Lo originario, pero uno es muy difícil determinar de dónde viene, si uno tiene las sangres bastante cruzadas, lo suficientemente cruzadas. Conservar es ir cada cierto tiempo a hacerle cariñito a esto que me interesa y vuelvo y salgo, ¿cierto? Preservar es estar haciendo presencia todo el tiempo, o haciendo con lo cotidiano que eso se mantenga, se sostenga y se prolongue. Interesarse es inquietarse en qué implica, qué significa abordar un proceso creativo, ¿sí? Que lo demás ya viene, ¿cierto? Como consecuencia de un buen proceso formativo, de un buen proceso creativo. Lo demás es lo demás, se viene por añadidura, ¿cierto? Pero sí es muy importante, porque en eso de preservar una tradición son tan importantes ustedes que son los que nacieron allá y que obedecen al conocimiento situado, como los medios de comunicación, ¿sí? Que se anteponen o que son aporte para la preservación. A los agentes que intervienen en ese ecosistema, los que investigan, los foráneos, los de afuera, los mismos de adentro en una comunidad, es decir, tan importantes somos todas y todos en ese entramado, que es precisamente lo que nos hace falta. Se constituye en acción para la configuración y apropiación de nuevos discursos éticos, políticos y estéticos que, desde la perspectiva de la diversidad y la equidad, retumban en la demanda del reconocimiento como población que somos, como sujetos de derecho que somos, y con mayor razón en el grito de nuestros cuerpos que danzan.
caracterizados de acuerdo al momento histórico que hemos vivido. El bullerengue ha estado ahí en tiempos en que no existían los celulares, caramba, y los sentidos, los saberes y los significados alrededor del bullerengue en ese tiempo sí que era más complejo, ¿sí? Porque precisamente nos tocaron los viejos, los que sí eran así ortodoxos, así duros con el saber. Eso sí no permitían que vos en tu condición de ser de afuera te acercaras siquiera. Es decir, a pesar de todo han habido unas aperturas, no sé si llamarlas reconocimiento de población que, insisto, tenemos derecho al disfrute de una expresión que, si bien no nos corresponde, digamos que a la hora de verla ahí latiendo, viva, porque está viva, digamos que hay unos asuntos que uno se puede otorgar, no tienen derecho, ¿cierto? Y es, bueno, desde mi perspectiva, desde mi habitar otro universo que no es este, tengo el derecho a disfrutar una expresión que considero y reconozco maravillosa, por lo que implica para la comunidad. Es que, insisto, no solamente hacer música y danza, es la forma como vivimos en comunidad. Ahí está la clave. Sin esas formas de vivir en comunidad no son posibles las músicas y no son posibles las danzas. Una cosa, eso último es consecuencia de cómo vivimos en los pueblos. Porque si bien el bullerengue es un sentir, también tenemos que ser muy cuidadosos con ese sentir. Porque no porque yo sienta, tengo que hacer lo que me da la gana, porque yo siento lo que me da la gana. Yo vengo llegando, quiero conocer, quiero saber, pero no puedo venir a coger y cambiar lo que ya está escrito y ya está hecho. El sentir es muy importante, y sí, el bullerengue es eso, pero también ser muy respetuosos y saber qué es lo que yo les decía, qué siente, qué nos trajo acá.